Los miomas uterinos son tumoraciones benignas que afectan al 70% de la población femenina hasta los 50 años. El Hospital Tres Culturas de Toledo ha puesto en marcha una vía alternativa a la cirugía para el tratamiento de esos miomas y lo hace a través de una técnica menos invasiva, con menos dolores para la paciente y con una recuperación más rápida. Esa técnica la realiza la ginecóloga María Luisa Cañete, que se ha convertido en referencia nacional de esta especialidad y que por eso son muchas las mujeres que acuden al Hospital Toledano desde cualquier punto de España o del extranjero. Y hoy nos acompaña doctora Cañete, buenos días. Buenos días. Bueno, pues antes de hablar de esa técnica novedosa, vamos a explicar primero qué son los miomas. Pues como bien has dicho, los miomas son tumoraciones benignas que afectan al útero y también pueden localizarse en otros sitios del aparato genital, pero fundamentalmente están en el útero y afectan sobre todo a mujeres por encima de los 40 años. Las mujeres fundamentalmente lo que sienten es una preocupación por qué pasará con esos miomas en un futuro, ¿no? Porque ¿cuáles son los síntomas que producen esos miomas? Pues los síntomas que producen fundamentalmente, la mayoría son asintomáticos, esto es lo que hay que transmitir a las pacientes y no hay que preocuparse en general por ellos. Es muy importante la vascularización que tengan los miomas, los más vascularizados son los que nos van a dar normalmente más problemas y la clínica fundamental suelen ser sangrados, este es el síntoma más frecuente, el dolor también es un síntoma importante y problemas en la fertilidad, incluso abortos, es otra de las patologías frecuentes en función sobre todo del tamaño y de la localización de los miomas. Quizá también uno de los problemas para muchas mujeres es si interfieren precisamente, ¿no?, en un embarazo, ¿no?, que es un problema. Por supuesto, esta es una de las cosas que más les preocupa a las mujeres, si van a interferir en el embarazo. Está muy relacionado con dónde estén situados los miomas. Los miomas que están por fuera del útero en general no van a tener problemas para el embarazo. Los miomas que van a estar dentro del útero sí van a ser un problema para el embarazo, habrá que tratarlos y resolver el mioma. Y los miomas que están en el espesor del útero, los que nosotros llamamos intramurales, hay muchos estudios que se están publicando recientemente, uno de ellos japonés, que dice que efectivamente producen una hipercontractilidad del útero y van a dar lugar a veces a problemas de abortos, de repetición y por lo tanto está en duda si hay que tratarlos o no. Hablamos una vez que a una mujer le diagnostican un mioma. Hay muchas diferencias, usted lo ha dicho, y hay muchos tratamientos. El primero, el más sencillo, puede ser con un anticonceptivo, ¿no? Efectivamente, en medicina en general los tratamientos deben ir, sobre todo en patología benigna, deben ir de menos a más. Hay veces que un tratamiento sencillo, como puede ser un anticonceptivo o un anticoagulante, puede solucionar el problema del mioma, pero tenemos que dejar claro que esto no trata los miomas. Lo que soluciona es la clínica. Luego hay un tratamiento médico que es el acetato-ulipristal, que tiene muy buenos resultados y eso sí trata el sangrado, sí trata el dolor y sí trata los miomas. Y de ahí, increciendo, técnicas conservadoras pero menos invasivas, como es el caso de la radiofrecuencia, por ejemplo. Hablamos ahora de la radiofrecuencia, pero antes de eso, hasta hace unos años, muchas veces lo que se hacía también era quitar el útero. Y claro, eso tiene muchísimas consecuencias, ¿no?, para la mujer. Por supuesto. Yo creo que a nivel mundial los ginecólogos nos hemos mentalizado que el útero no solo es para tener hijos. El útero tiene una función de soporte, de sostén, y hay todavía muchas cosas que no sabemos de él. Por ejemplo, si segrega unas sustancias, qué función tiene en cuanto a la actividad sexual y si está claro que, por ejemplo, quitar el útero multiplica por 4 el riesgo de incontinencia de orina. Por tanto, es una técnica que hacíamos hace años, pero que hoy cada vez menos ginecólogos están dispuestos a quitar el útero sin haber pasado por otro tipo de tratamientos antes. Hablamos ahora de esos tratamientos, de los últimos tratamientos que usted aplica, que es experta en radiofrecuencia de miomas por vía vaginal. ¿Cómo se actúa sobre el mioma y qué ventajas tiene? Pues mira, la radiofrecuencia realmente no es una técnica nueva porque ya se hacía por vía laparoscópica. En España no se ha hecho mucho, pero en Estados Unidos y en Europa y los japoneses sí hacían radiofrecuencia, pero por vía laparoscópica. Es decir, se hacía una laparoscopia, que es introducir unos tubos por la cavidad abdominal y a través de ahí se metían las agujas y se quemaban los miomas. Claro,
tenían que verlos desde fuera porque no tenían otro tipo de control. La diferencia de la radiofrecuencia por vía vaginal es la vía de acceso. La vía vaginal para los ginecólogos es muy fácil, lo controlamos por ecografía. En mi caso, hago ecografía Doppler en 3D, que me da una visión volumétrica del mioma, veo qué vasos tiene, que es muy importante a la hora de decidir qué tipo de tratamiento, la ventaja es que podemos termocoagular el mioma viéndolo a través de la ecografía, como le digo, en 3D y viendo los vasos volumétricos. Y en ese momento se aplica la radioterapia, ¿no? Radiofrecuencia, perdón. ¿Y cómo se aplica? Las ventajas que tiene para la mujer también. Para la mujer, fundamentalmente, las ventajas que tiene es que es una técnica, se hace con sedación, no es dolorosa. La mujer puede incorporarse a su vida normal inmediatamente y, por ejemplo, hasta hace unos años una técnica que utilizábamos mucho era la embolización de las arterias uterinas, y frente a eso la ventaja que tiene es, primero, que ya hay estudios con respecto a la radiofrecuencia por vía laparoscópica del efecto que tiene sobre la fertilidad, y se ve que se trata únicamente lo que es el mioma, porque solo actuamos con el mioma y no en el resto del miometrio, ni tiene ningún efecto sobre los ovarios. Y tiene la ventaja también del poco dolor, que con un analgésico suave es suficiente, y la incorporación inmediata a la vida habitual, porque a la paciente se le hace la técnica y se va a su casa. Cuando vienen a Tres Culturas vuelan a sitios distantes inmediatamente después del procedimiento, y no hay ningún problema. Y no sé si le habrán hecho esta pregunta, si esa técnica que están utilizando puede corregir otras malformaciones del útero, como por ejemplo el útero bicorne. No, vamos a ver, son técnicas diferentes. La vía de acceso es la misma, es la vía vaginal, pero para corregir malformaciones uterinas, me imagino que se refiere pues a tabiques, eso es la histeroscopia. Es un aparato diferente, esto es una aguja que termocoagula, y la histeroscopia trata de otra manera. Son técnicas distintas, no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿El retraso de la maternidad puede afectar a la aparición de los miomas? Por supuesto. Los miomas son más frecuentes a partir de los 40 años, en la década de los 40 a los 50, por un desequilibrio hormonal. La edad materna se ha retrasado, el primer hijo y los sucesivos se tienen más tarde, y por tanto nos estamos encontrando con más miomas más grandes, y tenemos un concepto ahora que es la maternidad, el deseo gestacional diferido, que es que mujeres que quieren tener hijos pero no ahora y tienen miomas, y los miomas tienen mucha vascularización, y antes les decíamos, bueno, pues esperamos, el problema es que esos miomas con mucha vascularización dentro de 4 años probablemente van a estar mucho más grandes, y eso nos hace plantearnos terapias conservadoras que a lo mejor antes no nos hubiéramos planteado, ¿no? Y son muchas las mujeres que acuden a su consulta precisamente queriendo ser madre más allá de los 40. Por supuesto, yo no me dedico a la esterilidad, pero sí llevo muchos embarazos de mujeres que están por encima de los 40 años, porque, como le digo, la edad del primer hijo se ha retrasado por la situación probablemente personal, profesional, y es una situación muy, muy frecuente. Otra línea de su trabajo es el diagnóstico prenatal y los avances en la ecografía 4D y HD Life. ¿Qué diferencias hay, qué ventajas hay respecto a la 3D? Pues la 3D surgió hace ya en el 2000. Yo vi la primera vez en el Congreso Mundial de Washington hacer una 3D en directo, y las imágenes se procesaban después. La 4D introduce el tiempo real, de manera que según estamos haciendo la ecografía estamos viendo al feto en ese mismo momento, y el HD Life es que la gente llama, a nivel popular se conoce como la 5D, lo que introduce es un software nuevo que se ve al feto mucho mejor, pero hasta ahora solamente lo utilizamos fundamentalmente para la obstetricia. Sin embargo, como le he dicho antes, mi línea de trabajo fundamentalmente es el Doppler en 3D, es decir, estamos utilizando mucho ahora la ecografía en 3D para la ginecología y para las malformaciones uterinas, por ejemplo. Antes se hacía resonancia, ahora se hace ecografía en 3D, es decir, está cambiando mucho el diagnóstico en ecografía. Y va avanzando muy rápido, además. Exacto. Otra de las consultas muy frecuentes en su consulta es el test de ADN fetal. Es una prueba mucho más sencilla, ¿no? y mucho menos invasiva. Claro, me imagino que lo está comparando con la miocentesis, sí. Efectivamente. Ya no podemos decir es el futuro, en realidad eso es el presente. El test de DNA fetal es el test que se establecerá en los hospitales públicos en breve. Nos ha pillado una situación económica un poco compleja, pero cada año tenemos muchas más determinaciones
mutaciones, de alteraciones cromosómicas. Entonces, todo eso es lo que nos va a suponer un avance en el diagnóstico prenatal. ¿Será el adiós a la amniocentesis entonces, para ese caso? ¿Perdón? ¿Que será el adiós, digo, a la amniocentesis entonces, para esos casos? Actualmente, cuando un test de DNA fetal da positivo, es obligado a hacer una amniocentesis por la tasa que tiene de falsos positivos. Pero de momento no tenemos otra manera de diagnosticar, de hacer un diagnóstico completo una vez que ha dado positivo el test de DNA que la amniocentesis, pero por supuesto está disminuyendo cada vez más el hacer una amniocentesis. Si hablamos del cáncer del cuello de útero, es el segundo en frecuencia a nivel mundial y el cuarto en Europa, y en ese cáncer juega un papel importante la infección por el virus